revisar el contenido de la unidad 2, que se refiere al análisis del comportamiento de funciones reales de varias variables. Nos vamos a ir exactamente en el orden del temario para evitar que se pierdan con la información. El punto 1 de esta unidad 2 es la definición del límite de una función real de 2 y 3 variables. Y lo primero que voy a hacer es darles la definición del libro y posteriormente les explico a qué se refiere. El límite de una función multivariable, recuerden que multivariable se refiere a funciones de más de una variable, representa el valor al que se aproxima la función, el valor L al que se aproxima la función, cuando las variables se acercan a un punto específico desde cualquier dirección. ¿A qué se refiere esto, esta primera parte de la definición? Yo les explicaba cuando veíamos límites de una variable que un límite es ver qué está sucediendo en una función en un punto específico. Esto es como acercar con zoom una foto para ver qué está pasando en un sitio muy específico de esa foto. Nos dice que el límite existe si se obtiene el mismo valor, L, independientemente de la trayectoria seguida para acercarse al punto. Cuando hablábamos de límites de una variable, nosotros decíamos que podíamos analizar qué pasaba si yo me acercaba por la derecha y qué pasaba si yo me acercaba por la izquierda. Y si por ambos lugares yo obtenía el mismo valor, en ese caso hablábamos de que el límite existía. En el caso de límites de funciones multivariables, no estamos hablando solo de acercarnos por la derecha o por la izquierda, porque recuerden que el caso más simple de una función multivariable es una función de dos variables que depende tanto de x como de y. Por lo tanto, no puedo acercarme por la derecha de x o por la izquierda de x. Yo tengo que acercarme por la derecha o izquierda de ambas. Entonces, aquí vamos a buscar ya no una derecha o izquierda, sino una trayectoria. Esto ahorita ya lo vamos a ver con números, con gráficas, pero de momento esto sería la definición del límite. Ahora, el punto 2, que ya lo tengo también aquí, nos habla del álgebra de los límites de las funciones de 2 y 3 variables. Para ver cómo se manejan algebraicamente estos límites, hasta ahora no hemos visto nada con cálculos matemáticos, estamos hablando únicamente de definiciones. Vamos a ver las leyes de los límites para funciones de dos variables. Es para que vean cómo se van a comportar estos límites. Para empezar a ver las leyes de los límites, nosotros tenemos que ver una serie de supuestos que escribí aquí. Se los voy a ir leyendo y explicando. Supongamos que f de xy y g de xy estamos hablando de dos funciones de dos variables, donde las variables son las mismas, x y y, pero son funciones diferentes. Una es la función f, una es la función g. Se definen para todos los xy, o sea, para todo el conjunto de valores que puede obtener x y que puede obtener y, que siempre y cuando sean diferentes de un conjunto de números a, b. Recuerden que el a corresponde al valor de x y que b corresponde al valor de y. En una zona alrededor de a, b. ¿Hasta aquí a qué se refiere esto? Justo al concepto de límite. Estamos diciendo que están definidas ambas funciones, tanto f como g, en todos los lugares alrededor de justo esos números a, b, que seguramente no están definidos y por eso nos está haciendo la aclaración. Y asumimos que esa zona está contenida completamente dentro del dominio de la primera función, de f. Ya analizamos en la unidad 1 cómo obtener el dominio de una función, cómo obtener también el rango de una función. Entonces, algo que sí es un requisito indispensable es que a y b estén dentro del dominio de la función. Supongamos que L y M son números reales, ya analizamos también que son los números reales, de modo que, ojo, aquí viene nuestra primera nomenclatura matemática. Así es como se van a ver los límites de una función de dos variables. El límite, cuando x, y tiende a, b, les repito, a va a ser el valor que le asignemos a x y b va a ser el valor que le asignemos a y. De una función f, que es esta que mencionábamos acá, x, y, igual a L. Y al mismo tiempo, el límite cuando x tiende a y es cuando x, y tiende a a, b de otra función g, que es esta que manejábamos acá, que depende también de x, y, o sea, ambas funciones, tanto f como g,
son de dos variables, este es igual a m. Estamos suponiendo que el límite de la función f es L y que el límite de la función g es m, y vamos a suponer también que c es una constante. Esas son las tres cosas que necesitamos saber: que este límite es igual a L, que este límite es igual a m y que c es una constante. Entonces, solo entonces, suponiendo todo esto, las afirmaciones de las que dependen las leyes de los límites son válidas. ¿Y cuáles son esas afirmaciones? Vamos con nuestra primera ley. Nuestra primera ley es la ley de constante. ¿Y qué es lo que dice la ley de constante? La ley de constante lo que dice es que el límite, recuerden que esa va a ser nuestra nomenclatura, el límite cuando x, y tienden a, b, de una constante va a ser igual a esa constante. Si yo me voy a hablar ya de números y cosas más reales, ¿de qué estamos hablando? Vamos a poner en azul nuestros ejemplos, por ejemplo, de que el límite de x, y, cuando x, y tiende a, vamos a poner cualquier conjunto de números, 1,2 de una constante, vamos a pensar en 5 como constante. Fíjense bien, ¿cómo voy a calcular yo este límite? El límite cuando x tiende a 1 y y tiende a 2 de una función, lo que yo estoy diciendo aquí es que mi función multivariable es 5. Eso es lo que estoy diciendo, que mi función es una constante. Bueno, es que lo que pasa aquí es que no hay variables que analizar. No hay variables que yo pueda sustituir. Por lo tanto, va a ser igual a esa constante. Y con esto habremos resuelto nuestro primer límite de dos variables. El límite cuando x, y tiende a 1,2 de la función 5 es 5. Y eso va a aplicar para cualquier conjunto de números y para cualquier constante. Vamos a poner con números muy grandes, para que vean cómo no importa. Esto, si tendiera a 800, 300 y mi función fuera 8000, esto sería igual a 8000. No tendría importancia. El límite de cualquier conjunto de números de una constante es igual a la misma constante. ¿Cuál es la segunda ley de los límites para funciones de dos variables? La segunda ley es la ley de identidad. ¿Y qué dice esa ley? Esa ley lo que nos dice es que si yo tengo el límite donde x, y tiende a, b de la función x va a ser igual a. Lo que tiene toda la lógica del mundo, porque si la función es solo x y estamos diciendo que x va a valer a y que y va a valer b, pues evidentemente si yo sustituyo aquí el valor de x, pues tengo una a. Y esto aplica también cuando tenemos la función y. El límite de x, y tiende a, b de la función y es igual a b. Por eso se llama la ley de identidad. Estamos hablando de las funciones identidad, de la función, en este caso, de la función f de x, y igual a x, y en este caso de la función f
de x, y igual a y. ¿Cómo se ve eso con números? Con números se ve del siguiente modo. Por ejemplo, si yo tuviera el límite de x, y tiende a 3,4 de x, ¿a cuánto va a ser igual? Y ese mismo límite, pero si mi función es y, pues vamos a sustituir. ¿Cuánto vale x entonces? X vale 3, entonces va a valer 3. Aquí, ¿cuánto vale y? Y vale 4, entonces esto es igual a 4. Así quedarían nuestros límites usando la ley de identidad. Nuestra siguiente ley es la ley de la suma, que voy a complementar de una sola vez con la ley de la diferencia, porque ya saben que a mí me parece un poco absurdo tener leyes para suma y leyes para diferencia cuando las diferencias son sumas con número negativo. Entonces, ¿qué dice la ley de la suma? La ley de la suma dice que el límite de x, y tiende a, b de una función compuesta de la suma de dos funciones, ahorita vemos un ejemplo, va a ser igual a el límite de la primera más el límite de la segunda. Esto lo definimos cuando estábamos viendo los conceptos. El límite cuando x tiende a y, cuando x, y tiende a a, b de f es L, y el límite de x, y tiende a, b de g es M. Entonces, si nosotros tenemos una función compuesta, este límite va a ser la suma de los otros dos límites. ¿Y qué pasa cuando es una diferencia? El límite de x, y, cuando x, y tiende a, b de una función f menos una función g, va a ser igual a el límite de la primera, menos el límite de la segunda. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que pasa es que aquí está el signo de más y aquí está el signo de menos. Por eso los estoy poniendo juntos, porque en realidad no hay mucha diferencia. ¿Cómo se ve esto con números? Bueno, si yo tengo el límite cuando x, y tiende a 3,4, por ejemplo, pero yo estoy hablando de límite en una función compuesta, por ejemplo, de 4xy más 3x cuadrada y. Yo aquí estoy hablando de que tengo dos funciones. Mi primer función es 4xy y está sumando a una segunda función que es 3x cuadrada y. Entonces, si yo quisiera calcular este límite usando la ley de la suma, yo lo que tendría que decir en este momento es que este límite equivale a tener el límite de x, y, cuando x, y tiende a 3,4 de la primer función, de la función 4xy, más el límite cuando x, y tiende a 3,4 de mi segunda función, que es 3x cuadrada y. Eso es lo que nos dice la ley de la suma. En realidad, los resultados ahorita numéricos no son relevantes, después los sacamos con calma, pero eso es lo que nos está diciendo, que mis límites los puedo dividir, así como le hacemos con las derivadas, así como le hacemos con las integrales. También estos límites de funciones multivariables yo los puedo dividir en límites individuales. Y lo mismo pasa de este lado. Si yo tuviera, vamos a poner un ejemplo diferente, el límite cuando x, y tiende
a 5,10 de, vamos a suponer otra función compuesta, 3x cuadrada y cúbica menos 4x y cuadrada. Otra vez tengo dos funciones, pero esta vez las tengo restándose. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto cuando yo aplique las leyes de los límites? Bueno, esto lo que me va a decir es que voy a tener el límite de x, y tiende a 5,10 de 3x cuadrada y cúbica menos el límite de x, y tiende a 5,10 de 4xy cuadrado. Lo relevante con estas dos leyes es que el signo que tenga nuestra función se conserva. Y esto podría estar mezclado, o sea, yo pude tener 4xy más 3x cuadrada y menos 4xy cuadrada, y entonces hubiera tenido la suma de los primeros dos menos el tercer límite. Esas son mis leyes 3 y 4. Entonces, vamos por nuestra quinta ley. La quinta ley es la ley del múltiplo constante. ¿A qué se refiere un múltiplo constante? Se refiere a que hay una constante c multiplicando a nuestra función. ¿Y cómo es esa ley? Nos dice que el límite de x, y, cuando x, y tiende a a, b, de una función que está multiplicada por una constante, va a ser igual a esa constante por el límite de la función sola. ¿Eso de qué me sirve? Bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el límite, por ejemplo, de cuando x, y tiende a 5,7 de, por ejemplo, hace rato yo ponía un ejemplo que era 5xy. ¿Qué tengo aquí? Lo que yo tengo aquí es la constante 5. 5 es una constante porque es un número real, multiplicando a la función x multiplicada por y. Entonces, cuando yo quiera calcular esto, va a ser lo mismo que calcular 5 veces el límite cuando x, y tiende a 5,7 de la función xy. ¿Por qué yo querría hacer esto? Esto es lo mismo que pasaba con integrales y con derivadas. Si yo tengo una constante, lo puedo sacar de mi operación para hacer mi operación más sencilla. El único propósito de todas estas leyes es que el cálculo de los límites se vuelva más sencillo al descomponerlo en varias funciones, o en este caso sacando la constante del límite, y poder así resolver más fácilmente mis límites. Ahorita no estamos clavándonos en cómo calcular esto, nada más en la aplicación de las leyes. ¿Cuál es entonces nuestra sexta ley? Nuestra sexta ley es la ley de productos. ¿Qué son los productos? Son multiplicaciones. Entonces, ¿a qué se refiere? A tener ahora, en lugar de dos funciones sumándose, pues dos funciones multiplicándose. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, el límite cuando x, y tiende a b de una función compuesta de la multiplicación de dos funciones va a ser igual al límite de la primera por el límite de la segunda. Vamos a descomponer esto en un ejemplo. Vamos a conservar este mismo ejemplo, porque aquí, si ustedes se dan cuenta, yo podría tener dos funciones multiplicándose. Entonces, por ejemplo, el límite cuando x, y tiende a 5,7 de 5xy sería igual. Fíjense muy bien cómo va a quedar descompuesto. Aquí ya sabemos que este 5 está multiplicando a los otros dos, al otro límite.
Pero también sabemos que tengo la multiplicación de los dos límites. Entonces yo voy a tener mi constante 5 multiplicando al límite cuando x, y tiende a 5,7 de la función x, y eso multiplicando al límite cuando x, y tiende a 5,7 de la función y. Ahora, la segunda ley que vimos fue la ley de la identidad, y resulta que lo que nos decía la ley de la identidad es que el límite cuando mi función es x era igual al número por el que teníamos que sustituir x, y el límite cuando nuestra función era y era igual a lo que tuviéramos que sustituir el valor de y. Quiere decir que si yo sigo aplicando ahora mi ley 2, mi segunda ley, mi ley de la identidad, yo ya puedo resolver este límite. ¿Y cómo va a quedar resuelto este límite? Bueno, voy a tener ese 5, que es mi constante, y va a estar multiplicando. ¿Cuánto vale este límite identidad? Vale 5. Y tengo que multiplicarlo. ¿Cuánto vale este límite identidad? Vale 7. Sabemos que 5 por 7 es 35. Entonces yo voy a tener 5 por 35, lo que sea que eso resulte. Y ya resolvimos ahora sí nuestro segundo límite. El primero que resolvimos fue el límite de una constante. Este es nuestro segundo límite resuelto. Vamos entonces a nuestra séptima ley. Nuestra séptima ley es la ley del cociente. Hace rato era la ley del producto o multiplicación. Esta es la ley del cociente o división. Entonces, ¿qué tiene como ley del cociente? El límite cuando x, y tiende a b de una función de dos variables entre otra función de dos variables va a ser igual al límite de la primera función entre el límite de la segunda función. Esto es cierto si y solo si el límite de la segunda función es diferente de 0. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si dividimos entre 0 nos vamos a infinito, por lo tanto esto solamente es cierto siempre y cuando este límite sea diferente a 0. Si nosotros lo viéramos en un ejemplo, tiende a 2,3 de, por ejemplo, 3x cuadrada y entre 3x más 2y. Esto, ¿cómo lo podríamos dividir? Esto sería igual al límite cuando x, y tiende a 2,3 de mi función de arriba, o sea, de 3x cuadrada y, entre el límite de x, y tiende a 2,3 de mi función de abajo, que es 3x más 2y. Ojo, estas dos, ambas usando las propiedades que vimos anteriormente, ya se puede resolver. No lo voy a resolver en este momento, solo para ahorrarnos tiempo de video, pero lo vamos a resolver cuando estemos resolviendo dudas. Entonces hagan el ejercicio de hacerlo y vamos checando las respuestas que obtuvieron. Entonces, mi octava ley es la ley de la potencia. Y esa ley de la potencia, ¿qué nos dice? Esa ley de la potencia lo que nos dice es que yo tengo el límite cuando x, y tiende a b de una función f de x, y elevada
a una potencia n, eso va a ser lo mismo que tener nuestro límite elevado a una potencia. ¿Cómo se ve eso? Bueno, tenemos el límite cuando x, y tiende a 6,8 de, por ejemplo, x al cubo. Ojo, ¿qué tengo aquí? Voy a tener el límite cuando x, y tiende a 6,8 de x, y como está elevado al cubo, voy a tener todo esto elevado al cubo. Pero este es un ejemplo muy fácil, porque nosotros ya sabemos cuál es el límite cuando x, y tiende a 6,8 de la función identidad. Quiere decir que este resultado que yo tenga, lo tengo que elevar al cubo. Les repito, no les estoy llegando a la solución final porque quiero que ustedes lo hagan individualmente. Ese va a ser el ejercicio de la tarea que les voy a subir, que todas estas que yo estoy poniendo como ejemplo, ustedes lleguen al resultado final para que podamos analizar el uso de estas leyes. Vamos con nuestra última ley. ¿Cuál es la novena ley? La novena ley es la ley de las raíces. Ya saben ustedes que una raíz no es más que un exponente fraccionario. Entonces, usando esa lógica de eso que ustedes ya saben, tenemos que el límite cuando x, y tiende a a, b de una raíz n de una función que depende de x y y, si ya sabíamos que si tenemos un exponente vamos a tener el límite elevado a ese exponente, bueno, lo mismo va a aplicar con las raíces, porque la raíz no es más que un exponente fraccionario. Y entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos el límite de x, y, cuando x, y tiende a 2,3 de x, y cuadrada y todo esto raíz cuarta, lo que estamos diciendo es que esto va a ser la raíz cuarta del límite cuando de x, y tiende a 2,3 de esta función xy cuadrada, que por cierto también ya se puede resolver porque esto es un producto de funciones. Lo voy a dejar así todo expresado para que puedan realizarlo con calma, aplicando todas las leyes, para que puedan resolver todas estas. Les subo el documento donde vienen todas individualmente para que puedan desarrollarlas, pero también les voy a dar un tip que va a dar entrada a la segunda parte de esta segunda unidad. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto? Esto es el álgebra detrás de nuestros límites. Pero ¿cómo puedo resolver esto sin caer en el álgebra detrás de los límites? Perdónenme, me voy a regresar 2 segundos porque esta última ley es solamente para todas las n si n es impar. Y para las L mayor o igual a 0, si n es par y positivo. Esto es por el asunto de las raíces negativas. Recuerden que no hay raíz cuadrada de menos 1, pero sí hay raíz cúbica de menos 1. Entonces, estas dos aclaraciones son importantes para esta ley de raíces. ¿De qué otra forma se pueden resolver los límites? Abriendo paso a la segunda parte de esta unidad. Bueno,
vamos a hacer este límite sin usar ninguna propiedad. ¿Cuál es el primer acercamiento que yo tendría que tener a este límite? El primer acercamiento que yo tendría que tener, que es lo mismo que cuando lo hacíamos con solamente una variable, es sustituir. ¿Va a funcionar eso siempre? No. De hecho, yo les diré que como estamos haciéndolo con algo muy académico, la mayoría de las veces no va a funcionar. Pero, ¿qué es lo que nosotros podríamos sustituir para ver si este límite existe? El propósito de todo esto es determinar continuidades y discontinuidades en nuestras funciones. Por lo tanto, el propósito de aprender límites es decir, ¿existe o no existe? ¿Cuál es nuestra función aquí? Nuestra función es raíz cuarta de xy cuadrado. ¿Y qué es lo que yo quiero sustituir? Un 2,3. Entonces quiero evaluar f en 2,3. ¿Y en qué consiste evaluar f en 2,3? Consiste en que todas mis x yo las sustituya por 2 y todas mis y yo las sustituya por 3. Vamos a verlo entonces, cómo queda esa sustitución. Tenemos raíz cuarta, tenemos una x, que va a ser un 2, y tenemos una y cuadrada, que va a ser un 3 al cuadrado. Y esto nos va a dar nuestro resultado del límite. Les repito, ¿va a funcionar siempre? No. Pero en ocasiones funcionará y esto nos evitará tener que hacer muchas otras maniobras con nuestros límites. Este tip se los doy para que puedan comprobar sus resultados cuando usen las leyes de los límites. Y aquí paro video y entonces estaríamos checando en clase virtual sus resultados de todos los límites expresados aquí.